Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast en español de Nats. Hoy quiero hablar de esas cosas pequeñas que hacemos todos los días, sin pensar, sin analizarlas. Cosas que para nosotros son normales, pero que, vistas desde fuera, dicen mucho sobre nuestra cultura. Muchas veces no sabemos qué nos define hasta que alguien de otro país nos lo señala. ¿Alguna vez les ha pasado eso a ustedes? Hoy quiero compartir contigo algunas de esas cosas que hacemos en Perú sin darnos cuenta y que muchas veces sorprenden a los extranjeros o a nuevas personas que conocemos. Bien, si estás preparado, comencemos. Bien, ¿les causa curiosidad este tema? En Perú creo que tenemos muchas cosas que si no comprendes el trasfondo cultural son un poco difíciles de entender o generan muchos shocks culturales, como se le conoce. En primer lugar, quiero mencionar algo bastante común, que es el hablar con desconocidos. Y esto es algo que sorprende mucho a las personas extranjeras que recién vienen al país, porque no es común hablar en sus países con cualquier desconocido en la calle, por ejemplo, o cuando están en una tienda o en el mismo transporte público. Acá creo que es muy común el de repente cruzar miradas y automáticamente saludar a la otra persona, preguntarle por su día, a pesar de que no la conozcas o que es la primera vez que se ven. También es muy común y me ha pasado estar comprando algo y una persona lanza un comentario y nos quedamos hablando como si fuéramos mejores amigas, pero en realidad no nos habíamos conocido antes. Entonces, en este sentido, un comentario pequeño se convierte en conversación. Y no siempre porque se busque amistad o cercanía con esa persona, sino porque es, creo, una parte muy cultural de nosotros. Se busca esa cercanía, pero es una cercanía momentánea. Y eso puede sorprender a personas de culturas más reservadas, como por ejemplo de Asia en específico, que son más reservados, más, por así decirlo, introvertidos, donde incluso el contacto físico es bastante limitado. Entonces, eso creo que es una de las principales cosas que me gustaría mencionar en el episodio de hoy. ¿Qué más? En segundo lugar, quisiera mencionar a que compartimos usualmente la comida en específico sin planearlo, pero no solamente la comida, sino también el tiempo o las historias, ¿sí? Usualmente cuando te reúnes con tus amigos, nos reunimos el 90% de las veces para comer y esa comida incluye el poder conversar de nuestra vida, cómo nos está yendo, qué estamos haciendo. Y cuando de repente una persona ya se tiene que ir, es muy usual decirle como que no, quédate un poco más, siéntate. Como que alargar ese periodo de tiempo que estamos pasando con esta persona. En este sentido, también creo que la hospitalidad en Perú no siempre es formal, sino también es espontánea. Y algo bastante relacionado a lo que estoy compartiendo es que es bastante usual el invitar a de repente amigos a tu casa, ¿sí? Esto puede sorprender
a muchas personas de culturas que son más reservadas, como mencioné previamente, en donde ir a la casa de alguien es impensable porque es su espacio, es el lugar donde están sus papás y el hecho de conocerlos implica de repente una formalidad más elevada. Creo que en Perú algo bastante importante es que somos, si bien mucho de familia, también somos muy cálidos, por así decirlo. Y es por ello de que el invitar a nuestra casa a alguien no necesariamente implica algo muy grande, sino que simplemente puede ser el que te cae bien esa persona, quieres compartir más rato con esa persona, de repente yendo a jugar juegos de mesa o haciendo cualquier otra actividad, de repente compartiendo una comida, y por eso es que invitas a esa persona a tu casa. Sí, es bastante usual y no tiene por qué ser de repente, no tiene por qué la otra persona sentir presión porque la han invitado a la casa de su amigo. Otra cosa también es algo que hacemos en Perú sin darnos cuenta, es reírnos de nuestro cansancio o de cosas difíciles que atravesamos en nuestro día a día. ¿A qué me refiero con esto? De que creo que las personas que vivimos en Perú, y es algo muy bonito, de que a pesar que estamos pasando por dificultades, siempre buscamos el lado más positivo y siempre tenemos como que ese espíritu de salir adelante, ¿sí? Y en este sentido, el humor aparece incluso en días difíciles, en donde si bien puedes escuchar a alguien quejándose, también se va a estar riendo de la misma situación, ¿sí? Y no es negar los problemas, sino en cierta forma hacerlos más llevaderos. Y algo muy relacionado es que estamos muy acostumbrados a compartir nuestras preocupaciones con otras personas, mientras que en algunas culturas el hablar de tus preocupaciones puede sonar como que estás incomodando a la otra persona. Acá considero de que es muy común porque te ayuda a librarte, en este caso, del estrés que te está causando la situación o también de incluso la preocupación, ¿sí? En donde el intercambiar con esta otra persona te permite incluso reírte de la situación y pensar de que no es la gran cosa y que va a tener una solución. ¿Qué más? Otra cosa que quería compartir con ustedes el día de hoy es que usualmente no explicamos cosas que son obvias para nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? De que hay cosas de que para nosotros son normales, pero para los otros no, ¿sí? Pero cuando alguien más los observa, nos damos cuenta de que no lo son en todas partes. Y a esto siempre me refiero con el shock cultural que se tiene. Y ahí es donde creo empieza el aprendizaje cultural. Por ejemplo, damos por sentado de que las personas saben el significado de la palabra ya, como mencionamos hace unos capítulos, pero muchas veces hay personas que piensan que es simplemente un sonido o una forma de exclamar cuando uno está hablando, y una vez que les explicas el verdadero significado de esta palabra o del contexto también y cuando se utiliza, es que realmente pueden aprender cómo utilizarlo en este caso. Bien, entonces, ¿qué opinan del episodio del día de hoy? ¿Les pareció también bastante interesante estas cosas que hacemos en Perú sin darnos cuenta, pero que dicen mucho también de nuestra cultura? Como siempre les digo, el conocer una cultura
no es aprender reglas, ni tampoco es algo que aprendas en los libros, sino es más que todo notar estos pequeños gestos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que tienen una gran carga emocional y también dicen mucho sobre la cultura. Bien, entonces muchas gracias por escuchar este episodio del podcast en español de Nats y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Cuídate mucho. Bye bye.